¿Sabías que el problema más grave para tu empresa hoy no es ser atacado, sino la desesperación por volver a la normalidad restaurando backups, sin haber eliminado o sin haber controlado al atacante? Esto es lo que consideramos un suicidio operativo. En la charla de hoy, junto a Carlos Agrelo de Kaspersky, vamos a conversar sobre un concepto concreto que es la resiliencia real. Cómo responder a un incidente para que el remedio no sea más caro que la enfermedad. Bienvenido, Carlos, nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, es un tema puntual, ¿no? La verdad, cómo podemos prepararnos para ese momento que sabemos que va a suceder, ¿no? Cómo podemos ser resilientes. Totalmente. Bueno, antes que nada agradecerles a vos, Valdemar, en particular, y a todo el equipo de Axis por la invitación. La palabra resiliencia es una palabra que tiene mucho de marketing, por un lado. Se viene escuchando mucho últimamente. Tiene algo de hype. Pero la realidad es que es un concepto muy importante para las organizaciones. Porque para ponerlo en palabras simples, básicamente lo que permite o lo que busca la resiliencia es que una organización frente a algún tipo de ataque, un incidente, pueda recuperarse de la forma más rápida posible y también en el menor tiempo posible para tratar de recuperar y restaurar todos los servicios que brinda esa organización, el core del negocio. Tal cual. Y creo que es un error para todos pensar que a mí no me va a pasar, porque sabemos que un incidente es inevitable. Va a ocurrir, va a suceder hoy, mañana o pasado. Pero eso, como decimos, no es lo más importante, sino es tener claro el protocolo para poder restaurarme en el menor tiempo posible, pero de forma segura, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué significa hoy para un CEO ser resiliente? Significa tratar de buscar cuáles son los procesos más críticos para la organización, identificar esos procesos, tener bien en claro qué necesita la organización para seguir operando frente a un ataque y, por supuesto, también tener un plan de respuesta a incidentes, un plan de continuidad de negocios que es un poco más amplio y más abarcativo que el plan de respuesta a incidentes, justamente para poder ejecutar y accionar frente a algún tipo de ataque, que puede ser con alguna disrupción de un servicio completamente, una caída completa de un sistema, de un servidor, hasta, por ejemplo, si hay un incidente mínimo o no tan mínimo, de un caso de phishing en alguno de los empleados. Entonces, tener eso definido y tener eso internalizado en el equipo de cómo debe actuar, eso es lo más importante que debería, desde mi punto de vista, más allá de una tecnología o un proceso, que deberían considerar también las organizaciones hoy día. Imagino que con los años que tiene Kaspersky en el mercado y el alcance global, han podido identificar muchos factores, los cuales han ido trabajando y han servido para el desarrollo de sus aplicaciones y sus plataformas de protección. Pero quiero que me bajes a tierra, para vos, ¿cuál es el error más común que ocurre o cuál es el error más común cuando se detecta un incidente? Nosotros tenemos un equipo de respuesta a incidentes que se llama el GER Team, que es un equipo global que tiene obviamente especialistas en Latinoamérica. Y ellos elaboraron un reporte en base a su experiencia trabajando ahí en el campo, respondiendo ante incidentes a clientes y no clientes de Kaspersky. Se brinda este servicio independientemente si tienen nuestros productos o no. Dicho esto, en este reporte menciona que el principal problema al cual se enfrentan las organizaciones es tratar de intentar restaurar los servicios a partir de un backup sin haber hecho el proceso determinado de respuesta a incidentes como tal. Sí. Y un poco para entrar un poquito más en detalle con esto, en el proceso de respuesta a incidentes se involucra, por un lado, la preparación en primera instancia, arranca desde ahí. Luego sigue con la identificación, el análisis y la detección del incidente como tal. Y recién ahí viene la contención a corto, mediano y largo plazo del ataque. Y posteriormente la recuperación y la restauración de los servicios junto con las lecciones aprendidas. Claro, pero en muchos casos la ansiedad es más fuerte que el protocolo, que el proceso. Exactamente, pero fíjate esto, Valdemar. En este proceso tan largo de 6 pasos, desde la preparación hasta las lecciones aprendidas,
El punto de recuperación está en el último paso. Y al saltearse y llegar hasta ese paso sin haber hecho los procesos anteriores correspondientes, puede ser, por ejemplo, de que se levante un backup y todavía sigue el atacante presente porque era un backup que ya estaba contaminado. Entonces, en esa segunda oleada de ataques que generalmente se producen cuando no se hace este proceso, no se formaliza este proceso, los ataques inclusive suelen tener mayor impacto que la primera oleada. En algunos casos hasta puede tratarse de una trampa, buscando atacar en el segundo ataque de forma más profunda. Sí, más que una trampa, yo diría que van probando los sistemas de alguna manera, Claro. probando justamente esta resiliencia, afectando un dispositivo de alguna manera, tratando de identificar cómo responde el equipo, con qué tanta celeridad y con qué tanta velocidad. Sí. Si hay alguien que realmente está mirando esa alerta en ese momento y se le da un debido tratamiento. Sí. Muchas veces se espacian en el tiempo, comenzando desde una primera alerta hasta 2 semanas, 3 semanas, hasta volver a aparecer en la red. Con lo cual todo esto le da información a los atacantes para saber Claro. qué tan eficiente es el proceso de Es el respuesta. proceso, exactamente. Entonces buscan, o sea, continúan dentro de tu sistema haciendo lo que hicieron todo el tiempo anterior, analizando, viendo tu comportamiento, viendo qué tenías para poder atacarte mejor. Exactamente. En una de nuestras charlas, cuando estuvimos conversando antes de esto, vos me mencionabas que los primeros 30 minutos son críticos. Si bien sabemos que no es un reloj exacto, había un punto que mencionabas que es importante romper la cadena de ataque, ¿no? Contanos un poco más de esto. Sí, en realidad más para no poner un número exacto, una métrica exacta de 30 minutos y demás, sí me parece que es importante quedarnos con el concepto más general de responder de la forma más rápida posible. No necesariamente pueden ser 30 minutos, porque también eso por ahí puede generar en los equipos de que traten de resolver una alerta lo más rápido posible para que el MTTR, que es el tiempo medio de respuesta, sea menor y obviamente en la foto salga una métrica más positiva y un número más en verde. Cuando en realidad es mejor hacer un análisis con un mayor nivel de profundidad y un mayor nivel de detalle y tomarse todo el tiempo necesario para analizar ese ataque, cuál fue el impacto, por dónde vino, qué dispositivo fue afectado, cuál es la criticidad en sí de ese ataque o de ese incidente, para recién ahí poder responder. Pero sí es clave, obviamente, la respuesta y mientras más rápida sea, mejor. Seguro. ¿Y es clave que esa respuesta sea automatizada o semiautomatizada? Sí, es conveniente que sea automatizada más que nada para evitar errores humanos. Son momentos de mucha presión, son momentos muy difíciles, muy complejos, muy complicados de vivirlo. A mí me tocó en varias oportunidades apoyar con este servicio nuevamente a clientes y no clientes de Kaspersky. Y en el caso en que las organizaciones no tienen establecido un plan de respuesta a incidentes o no tienen automatizados sus procesos, generalmente eso termina afectando y termina afectando negativamente y en detrimento de la calidad de la respuesta a incidente como tal. Reforcemos un poco porque me parece importante dejar este insight y que sea claro el mensaje de que tiene que existir este protocolo. Totalmente. De hecho, todo comienza con la preparación. Algo simple de que, por ejemplo, frente a un caso de ransomware, que se cifren los datos o se exfiltren datos. Sabemos qué tenemos que hacer, dónde tenemos que buscar, a quién tenemos que llamar. O, por ejemplo, si hay que involucrar el equipo de legales, tenemos el contacto del equipo de legales, claro. Tenemos el número de guardia del equipo de bases de datos, por ejemplo. Si hay que copiar información, tenemos un disco externo, un pendrive para copiar esa información. ¿Vamos a empezar a buscar cómo hacer un análisis forense digital o ya vamos a tener preparado un dispositivo para hacer y realizar ese análisis? Todo esto básicamente lo que busca con la preparación, que es el primer paso, es, llegado el caso, llegado el ataque o el inconveniente, tratar de ya tener internalizado por parte del equipo cómo responder y de forma eficiente. Después, obviamente, la identificación, el análisis y la detección como tal, la contención a corto y largo plazo, la recuperación o restauración de los servicios y las lecciones aprendidas.
Hasta ahora estamos hablando más bien de procesos o de protocolos o de pasos, pero sabemos que Kaspersky a su vez suma distintas soluciones en cada una de estos pasos o de estas etapas, ¿no? Contanos un poco más sobre esto. Totalmente. De hecho, desde la preparación nosotros podemos ayudar desde el primer paso, no solamente en términos de productos, sino también de servicios. En términos de producto, nuestra plataforma permite reducir la superficie de ataques, por ejemplo a nivel EDR o XDR, para tratar de identificar parches y vulnerabilidades que estén pendientes de aplicar en un dispositivo. También para reducir las aplicaciones que pueden utilizar tanto los atacantes como los usuarios en general. Y esto va a permitir a la organización, de alguna manera, hacer un poco más difícil el trabajo a los atacantes. Eso desde un punto de vista de producto que nuestras herramientas y plataformas permiten brindar una postura de ciberseguridad mayor a las organizaciones. Desde el punto de vista de servicios, nosotros podemos acompañarlos en las evaluaciones de qué tan bien pueden responder frente a un caso hipotético de un ataque, por ejemplo, de ransomware. Exacto. Estos ejercicios, Valdemar, se llaman del tipo tabletop, que son muy interesantes de ejecutarlo porque más allá de tener el plan establecido, bueno, ¿alguna vez lo probaste para saber si efectivamente todos saben qué tienen que hacer y de qué forma? Eso justamente busca el tabletop, con oportunidades de mejora que se analizan en diferentes dimensiones. Y por último también, en caso que no tengan establecido este proceso de respuesta, poder ayudarles tanto con la preparación para el establecimiento de esos playbooks o esas definiciones, como también con el músculo, que nuestros analistas y expertos de Kaspersky, el GER Team, puede acompañarlos y ayudarlos en el proceso de restablecimiento seguro de sus servicios. Yo creo que acá una de las preguntas que se puede estar haciendo un analista de seguridad o un CISO que nos está mirando es, ok, con todo esto que me están contando, ¿hace falta que tengamos un SOC? ¿Hace falta un centro de monitoreo y de operación 24/7? Es una pregunta compleja, Valdemar, porque va a depender nuevamente de la organización en sí, su maduración, su apetito de riesgo, del core del negocio, un montón de factores. Lo que sí es clave es tener un monitoreo sobre los productos y plataformas de seguridad que cuente la organización. Tener un monitoreo continuo y constante es fundamental y esencial, porque muchas veces las empresas, las organizaciones tienen los productos de seguridad implementados, pero no hay nadie mirando la consola, no hay nadie mirando y tratando las alertas. Y eso es importante para identificar de forma temprana en toda la cadena de ataque, en todo el kill chain, como se conoce, identificar de manera temprana un potencial incidente y por lo tanto reducir el posible impacto. Y hablando de incidentes, ¿por qué es tan importante contar con un plan de incidente? Y es importante porque, volviendo al concepto de resiliencia, estar básicamente poder responder de la forma más eficiente posible. Es necesario contar con un plan para saber qué hacer, de qué manera, a quién contactar, para tener los pasos establecidos. Y también tan importante como tener el plan y contar con el proceso de respuesta a incidentes como tal, es haberlo probado. Por ejemplo, si tenemos que restaurar el backup a partir de algún incidente, ¿funcionan los backups? Algo básico como eso. Y que todo el equipo tenga bien en claro cuál es su tarea, cuál es su rol, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y un dato concreto también, que pasa mucho sobre todo en sectores como banca o gobierno. Sí. ¿Está establecido un mecanismo o un statement, un mecanismo de comunicación interna para los empleados para notificarles acerca del incidente, qué pueden decir y qué no si los contacta la prensa? ¿O qué se va a comunicar de cara a la prensa? ¿Quién va a ser la persona encargada de comunicar y de establecer y armar estos statements? Todo eso forma parte de un plan de respuesta a incidentes y también es una dimensión importante a considerar. Seguro, seguro. La forma en que lo publico, la forma en que lo digo, en que lo expreso, amén de tener claro el accionar, ¿no? Y que todo el equipo involucrado sepa qué tiene que hacer. Básicamente es una técnica de respuesta como se utiliza en distintas organizaciones, en el ejército, digo, cada uno sabe qué hacer en el momento y en el tiempo. Vos recién trajiste la banca, ¿no?, a la conversación y a mí me interesa de alguna forma saber en la experiencia que hoy tiene Kaspersky
en base a la inversión, ¿no? Sabemos que hoy banca, telecomunicaciones invierten en productos de seguridad, en plataformas, en servicios de control. ¿Por qué? Porque son blancos obvios, ¿no? Porque de alguna forma atrás de eso hay un rédito económico en el caso de ser atacado. Pero, ¿qué otras industrias más hoy ustedes ven desde Kaspersky que están realmente, que cambiaron ese chip y dijeron, debemos enfocarnos y controlar toda esta cadena de ataque? Históricamente, la banca y la industria de las telecomunicaciones fueron de los segmentos o verticales con mayor inversión, también por una cuestión de regulación. Al estar más regulados, tienen que, obviamente, cumplir con ciertos estándares de seguridad y, por lo tanto, eso implica mayor inversión en esas organizaciones. Pero en los últimos años, algunas organizaciones de gobierno en particular, puntualizadas, también veo que han incrementado las inversiones, pero principalmente me quedaría con la industria en general. Por ejemplo, verticales como oil and gas o farmacéuticas también están entendiendo que no solamente pueden afectar sus redes IT, sino también todo el segmento de industria o las redes OT particularmente. Sí. La inversión, de alguna forma, va a ser directamente proporcional a la criticidad del servicio que quiero proteger. También, exactamente. Si la interrupción va a generar un impacto masivo, tengo que entender de alguna manera que mi inversión debe ser acorde a esa situación. Como siempre les decimos en esta parte donde nos gusta, además de conversar y poner sobre la mesa algunos productos y algunas soluciones, son los accionables. ¿Qué podría hacer inmediatamente aquel CISO o aquel equipo de seguridad que hoy ya de alguna forma, bueno, tiene una postura de seguridad o entiende cuál es su ámbito o su alcance en materia de seguridad, que hizo un reglamento, un scope, una auditoría general? ¿Qué le podemos decir a ese equipo de trabajo para que, ok, a partir de ahora empiecen a madurar ese servicio o a mejorar esa postura? Para mí es fundamental, como mencionaba, más allá de productos, servicios, tecnologías, tener establecido el proceso de respuesta a incidentes, tener bien en claro, pero no solamente desde el equipo de ciberseguridad, no solamente el equipo de tecnología, sino también toda la organización, que haya un compromiso de la dirección, que haya un compromiso del equipo de legales, de recursos humanos, de todas las partes que deben estar involucradas en un proceso de respuesta a incidentes como tal, tener implementado y definido qué se va a hacer y de qué manera, eso es clave. Y como también te mencionaba anteriormente, probar ese plan y tener la certeza de que llegado el caso que se tenga que activar, que se pueda responder de la mejor manera en el mejor tiempo, y esto generando así el menor impacto sobre los activos, sobre los usuarios y sobre la información de la organización. Tal cual. Partiendo de la base de que un incidente es inevitable, pero sí controlar, mitigar o de alguna forma redireccionar el riesgo es la manera más clara de poder contener ese ataque y reducir el impacto en los negocios. Y ahí es donde de alguna manera tanto Kaspersky como fabricante, como marca, y Axis como integrador de servicios, creo que forjan una alianza que le termina dando al cliente final o al usuario que está expectante de mejorar su postura un valor agregado realmente alto. Definitivamente, porque más allá en esto que mencionaba de poder acompañarles y ayudarles en el establecimiento de los planes, por ejemplo, de respuesta a incidente, o llegado el caso que necesiten un apoyo y un músculo para responder frente a un ataque, no solamente nosotros podemos ayudarles desde nuestra experiencia trabajando con miles de empresas a nivel regional y a nivel global también, por supuesto, sino que es importante también el apoyo que pueda brindar un partner como Axis, por ejemplo, ya que muchas veces se requieren ejecutar ciertas acciones sobre la infraestructura, como cierre de puertos, como algunas configuraciones a nivel de tanto de red como a nivel de los endpoints, las estaciones de trabajo, servidores, etc. Y ahí es donde podemos trabajar en conjunto y donde esa sinergia es la que termina brindando mejor resultado al cliente en una instancia, en un momento que suele ser muy crítico, muy complejo,
y donde hay mucha tensión Seguro. frente a un ataque, frente a un incidente. Ansiedad, caos. Totalmente. La verdad que me ha tocado en lo personal pasar por situaciones de ataque y con protocolo y sin protocolo en ambas situaciones, y la verdad que es un momento de estrés y nunca ocurre, ¿no?, a las 10 de la mañana donde estamos todos en la oficina. Siempre pasa fuera de horario, un fin de semana, y realmente es ese momento donde se pone a prueba, bueno, toda la preparación previa que tuviste. Hasta acá llegamos con este video. Gracias, Carlos. Gracias, Kaspersky, por sumarse a esta iniciativa y nos vemos la próxima.